Muy buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de la doctrina del pecado. La semana pasada vimos la primera parte, vimos el origen del pecado en el universo que ocurrió en el cielo por un ángel, Satanás, y después en el mundo, en la creación de Dios, ¿verdad? Con el hombre ya en el jardín de Edén, el pecado de Adán y Eva. Vimos también la naturaleza y la universalidad del pecado. La naturaleza del pecado es que el pecado es cualquier falta de conformidad con el carácter y la voluntad de Dios, que es un Dios santo. También eh, el pecado ha alcanzado a todos los hombres. En los cuatro aspectos en que la palabra de Dios trata el pecado, se ve que todos participamos de cada uno de sus aspectos. El pecado personal, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dijo el salmista: "He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre". También vimos que el pecado se imputa, y en este caso a todos se nos ha imputado el pecado de Adán. Pecamos en él porque estábamos en él, y finalmente que todos estamos en un estado judicial, bajo pecado, bajo condenación, todos bajo el juicio de Dios. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta doctrina, y es el remedio divino para el pecado. Y lo vamos a ver en tres aspectos también: la salvación del pecado, el segundo aspecto, cuál es la base de esta salvación, y en tercer lugar, los tiempos que tiene la salvación en relación al pecado. En el significado amplio que se le da a la palabra salvación en la Escritura, es la obra total de Dios por medio de la cual Él rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia del pecado, y le otorga las riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna, aquí desde el momento de creer en Jesucristo como Salvador, y para disfrutarla también eternamente en los cielos. En el mensaje del ángel a José sobre el embarazo de María, le dijo que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y después dijo: "Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". También cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Esto está en Juan 1:29. Desde luego que la salvación no incluye solamente lo que se relaciona con el pecado, el perdón del pecado o el perdón de los pecados, pero sí se puede decir que no hay perdón de pecados sin la salvación. Aquellas palabras de Juan en su primera carta, que dice: "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad", solamente se refiere a los que ya son salvos, que ya son hijos de Dios. Entonces, en este punto no vamos a ver la salvación en su totalidad. Ese es otro tema de otra división de la teología. Pero como primer punto de este remedio divino para el pecado, vamos a ver la salvación en relación con el pecado. Veremos también cuál es la base, el segundo punto, cuál es la base para el perdón de los pecados. Y finalmente, que la salvación del pecado tiene tres tiempos que la Biblia señala. Entonces, la primera división es que la salvación es el remedio de Dios para el pecado. Hay dos cosas que se deben establecer primeramente, y es que el pecado es siempre condenable, ya sea que lo cometa un no regenerado o una persona ya regenerada, porque constituye una ofensa contra la santidad de Dios. Y el segundo punto es que el único remedio para el pecado está en la sangre derramada del Hijo de Dios.
Esto es tan cierto cuando se trata de los que por medio de sacrificios de animales anticiparon la muerte de Cristo en la cruz, como lo es de aquellos que por fe miran ahora a la muerte de Cristo, la muerte del Cordero de Dios, como un hecho del pasado. Si la pena del pecado, el castigo por el pecado, puede ser remitida, es porque hubo alguien, que en su carácter de sustituto satisfizo todas las demandas que la justicia divina tenía contra el pecador. En el Antiguo Testamento, el perdón solamente se otorgaba después de que el sacerdote presentaba la sangre de la expiación, que anticipaba la muerte de Cristo en la cruz. Dice Levítico 5:10, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Y después que el sacrificio del Hijo de Dios sea consumado, prevalece la misma verdad en relación a que su sangre derramada en el Calvario es la base del perdón para todo pecador. Este es el testimonio de la palabra de Dios. Dice Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, casi las mismas palabras, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La muerte vicaria de Cristo es infinitamente perfecta en su eficacia redentora, y por lo tanto, el pecador que confía en él no solamente es perdonado, sino también justificado para siempre, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nunca ha tratado el pecado con ligereza. Al pecador no se le impone ninguna carga por el perdón, pero si es perdonado, se debe tan solo a que el castigo divino por el pecado cayó con todo su rigor sobre el Cordero de Dios. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en la misma carta, en el 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La Biblia señala una diferencia importante en la manera como Dios trataba el pecado antes de la cruz y después de la cruz. El método divino de tratar con el pecado antes de la cruz se señala como que él cubría el pecado. Pero Hebreos 10:4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre del sacrificio indicaba de parte del que lo ofrecía su reconocimiento de la justa pena o castigo, que era castigo de muerte impuesta sobre el pecador. Y de parte de Dios era una anticipación de la sangre eficaz que Cristo derramaría en la cruz. Por el hecho de que los sacrificios de los animales eran un símbolo de la sangre que Cristo derramaría, la sangre de la expiación servía para cubrir el pecado, como en un pacto de promesa, hasta el día cuando Cristo viniera a tratar en forma definitiva con el pecado del mundo. Un pasaje que arroja mucha luz sobre esto es Romanos 3:25. Dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que antes de la muerte de Cristo, Dios pasaba por alto los pecados, porque esperaba el día en que Cristo resolvería plenamente, completamente y por toda la eternidad el problema del pecado. Pero al mismo tiempo, con la muerte de Cristo,
se demostró que Dios había sido justo en pasar por alto los pecados cometidos antes de la cruz y por los cuales la sangre de los sacrificios se había vertido. Dios había prometido enviar al Cordero que sería capaz de quitar el pecado del mundo, y en base de esta gran promesa había perdonado el pecado antes de la cruz. Por consiguiente, por medio de la muerte de Cristo, quedó plenamente demostrado que Dios había sido justo en todo lo que había perdonado en base a la promesa de un Redentor. En la carta a los Romanos, en los capítulos 3, 4 y 5 hay una progresión muy interesante que se debe notar. Aquí se habla de la justificación y en el capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Luego en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta redención es el pago de un rescate. Y luego en el capítulo 5, en el versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La base de la salvación, aunque se habla, ¿verdad?, que es por gracia, por medio de la fe, el punto donde existe la eficacia, lo que nos ha salvado, es el derramamiento de la sangre de Cristo, es decir, que Él puso su vida en lugar de la muerte que nosotros debíamos haber experimentado a causa del pecado. Él murió poniendo su vida por nosotros y entonces somos perdonados en su sangre. Esa es la base de la salvación, esa es la redención, ese es el pago del rescate para ser libertados de la pena del pecado, que es la condenación. La condenación eterna, dice también Romanos, la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Romanos 6, 23 dice, y eso es lo que Jesús pasó por nosotros, la muerte, la sangre que derramó en la cruz, muriendo en nuestro lugar. En Cristo Dios no contemporizó con el pecado, ni lo trató de manera parcial en la cruz. El gran problema existente entre Dios y el hombre fue allí solucionado en tal forma que aún la santidad de Dios quedó plenamente satisfecha. Y la única pregunta que aún permanece en pie es si el hombre está satisfecho con lo que satisface a Dios. Aceptar la obra que Cristo realizó en el Calvario por nosotros es creer en Él para salvación del alma. Veremos ahora el tercer punto, que es que esta salvación del pecado tiene 3 tiempos. Y esto se refiere solamente a las personas que creen en Jesucristo y que son salvas por la fe en Él. Ellos en el pasado es el momento en que se recibe a Jesucristo por la fe. En ese momento se recibe el perdón de los pecados. Colosenses 2, versículo 13 dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, para el cristiano, este perdón representa la liberación de la pena que impone el pecado, es decir, de la muerte, de la condenación, de la muerte eterna. Y este entonces es el aspecto pasado de la salvación. El pecado, los pecados cometidos han sido perdonados. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También Romanos 8, capítulo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y así podrían multiplicarse pasajes. Por ejemplo, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y podríamos resumirlo de la siguiente manera. El aspecto pasado de la salvación en relación al pecado es que hemos sido librados para siempre de la paga del pecado, de la consecuencia eterna del pecado, que es la separación de Dios, que es la condenación. Ahora también hay un tiempo presente de la salvación, y esto es la salvación del poder del pecado. Esto se hace necesario porque la naturaleza pecaminosa no es erradicada del creyente. Él sigue teniendo la tendencia a pecar. Puesto que la salvación del poder del pecado es una provisión de la gracia de Dios para los que ya son salvos de la culpa y de la pena del pecado, la doctrina que se refiere a esto se limita en su aplicación solamente a los regenerados. Aunque ya están salvos y seguros en Cristo, los cristianos tienen todavía la disposición a pecar y cometer pecados. De esto tenemos pruebas abundantes en las Escrituras y también en la experiencia. Basándose en el hecho de que los cristianos pecan, el Nuevo Testamento procede a explicar cuál es el camino divinamente trazado para que el Hijo de Dios se libere del poder del pecado. Cuando no se ha alcanzado madurez espiritual y por suponer que el cristiano no debería pecar ni tener la inclinación al pecado, muchos se alarman y confunden y aún dudan de su salvación cuando descubren en su vida el poder dominante del pecado. Es una actitud positiva que se preocupe uno por el pecado, debido a la ofensa que ésta ocasiona a la santidad de Dios, pero en lugar de poner en duda su salvación o nuestra salvación, o entregarnos a la práctica del pecado, deberíamos escudriñar lo que Dios en su gracia ha provisto para que los suyos podamos ser librados del dominio del pecado. Con excepción del plan de salvación, no hay otro tema más importante que requiera un conocimiento cabal por parte de cada cristiano que el plan divino por el cual un creyente puede vivir para la gloria de Dios. La ignorancia y el error pueden resultar en un trágico error espiritual. Es una gran necesidad de cada creyente tener claridad de la doctrina bíblica de la salvación del poder del pecado. Es decir, que el pecado no domine en la vida de un creyente. Hay una provisión divina para esto, aunque una exposición completa de esta doctrina corresponde más al tema de la salvación, pero diríamos que en relación a el aspecto presente de la salvación del poder del pecado, hay dos recursos que la palabra de Dios nos presenta. Uno es para los pecados cometidos, que es la confesión para recibir el perdón y ser restaurados en la comunión con Dios. Y esto lo presenta con mucha claridad el apóstol Juan en su primera carta, donde a partir del versículo 8 en el capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que reconocer la presencia de la tendencia a pecar en nosotros. No podemos negarla y decir que ya no existe. Pero después el apóstol dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego en el capítulo 2, los primeros versículos dice, hijitos míos, quiere decir que esto se está
refiriendo a creyentes, a hijos de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, la escritura está escrita para darnos a conocer el camino por el cual nosotros podemos vencer el poder del pecado en nuestra vida y dejar de pecar. Entonces, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado del cristiano no lo condena, no le hace perder ese perdón, esa liberación de la pena o la culpa del pecado, pero sí le hace perder comunión con Dios, como dicen los primeros versículos del capítulo 1. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quiere decir que estar en tinieblas, vivir en pecado, nos priva de la comunión real con Dios. No nos hace perder entonces la salvación, pero sí nos priva de bendiciones, y la principal bendición es la comunión que tenemos con el Padre. Pero Él sigue siendo nuestro Padre, porque el abogado que en esa condición de haber cometido pecado tenemos es un abogado a favor de nosotros para con el Padre. Quiere decir que Dios sigue siendo el Padre de un cristiano que peca, pero en ese caso se hace necesaria la abogacía de Cristo. Esto es en cuanto a los pecados cometidos, pero hay recursos que nosotros como hijos de Dios tenemos para no pecar. Y el primer recurso que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es un poder que puede mantener sometida nuestra naturaleza pecaminosa que nos inclina a cometer pecados. El segundo recurso es la palabra de Dios, que nos muestra el camino. Como dije antes, no se puede exponer aquí esa doctrina porque pertenece más al tema de la salvación. Y el tercer recurso es la intercesión de Cristo, como lo dice ahí en el versículo que leímos en Romanos 8:34, el cual intercede por nosotros. Y desde luego también lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Finalmente, veremos el tiempo futuro de la salvación del pecado. El tiempo pasado se refiere a que hemos sido salvos de la condenación, de la culpa que imponía el pecado sobre nosotros. El segundo aspecto, el tiempo presente de la salvación, quiere decir que Dios tiene provisión para que nosotros podamos vencer el poder del pecado que aún mora en nosotros. Pero aún un día Dios no nos salvará no nos habrá salvado solamente de la condenación, de la culpa del pecado y del poder del pecado, sino aún de la presencia del pecado. Y algunos lo han dicho de esta manera: el hombre natural, el hombre que no es salvo, no puede dejar de pecar. El cristiano que ha sido salvado, él tiene la posibilidad de no pecar, y esta posibilidad la alcanza cuando conoce el poder de Dios que ha dispuesto para su victoria, para que venza el poder del pecado, y entonces él puede no pecar. Pero en el aspecto futuro de la salvación, el cristiano ya no podrá pecar. La naturaleza pecaminosa habrá sido completamente eliminada de su vida por medio de aquella transformación que Jesucristo hará cuando Él venga por su iglesia o cuando Él resucite
a los que han dormido en él. Este aspecto futuro de la salvación se expone en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto no quiere decir que nuestra salvación no sea completa o no sea perfecta, sino que Dios tiene un programa y ese programa tiene un desenvolvimiento desde su principio hasta con su consumación. Ahí en Hebreos capítulo 9, donde el autor está hablando de que Cristo hizo un solo sacrificio de una vez para siempre. Dice a partir del versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús vendrá otra vez por los suyos, no para perdonarlos, no para justificarlos, no para limpiarlos, sino para transformarlos, para darles un cuerpo glorificado, incapaz de pecar, libre para siempre de toda tendencia al pecado. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, incapaz de pecar. Hermanas, espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Es nuestro último estudio del año. Les deseo una muy feliz Navidad en compañía de su familia. Dios les bendiga, hermanos.